de estar con ustedes, hermanos y amigos, una vez más. Nos sentamos con el propósito de estudiar la palabra de Dios, de poder llevarles a ustedes un material que sea comprensible sin sacrificar la profundidad del texto bíblico y de la comprensión teológica. Bienvenidos a esta nueva transmisión de tu programa del Maestro para los Maestros, por aquí, por tu canal Emergencias Bíblicas. Del Maestro para los Maestros. Quiero extenderles un saludo muy especial a aquellos hermanos que dejaron sus comentarios y que delante de Dios dijeron: queremos prepararnos para su segundo advenimiento. Amamos la venida de Jesús. La lección de esta semana es espectacular. Por favor, préstenle atención, concéntrense. El título es El fundamento del gobierno de Dios. Vamos a orar para dar inicio a este estudio. Amado Dios, te damos gracias porque tenemos en ti un Rey que gobierna con justicia y con rectitud. Gracias porque en el cielo tenemos a un soberano que se digna en mirar a sus hijos con amor y con ternura, y que hizo todo lo indecible para poder rescatarnos y poder llevarnos de vuelta a su hogar. Gracias por tu amor inmerecido. Asístenos en esta hora para que podamos comprender tu palabra en Jesús. Amén. El versículo de memoria es un versículo que ha sido estudiado por muchos años, por diversos eruditos, por muchas personas, y se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17, y dice de la siguiente forma: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La Constitución es la ley suprema de casi, para no decir todos los países, probablemente todos los países del mundo tengan una ley suprema que se llama su Constitución. Y casi todos los países intentan respetar esa Constitución, pero en algunos casos hay ciertos gobiernos que por su interés cambian la Constitución. Si usted pensó que esto de la Constitución sucede solo en la tierra, debo decirte que Dios también tiene su Constitución, y esta Constitución se llama su Santa Ley. Lo llamativo es que la Constitución de Dios, si la analizamos, tiene solo dos artículos, a saber, amor a Dios y amor al prójimo. Pero si la simplificamos aún más, encontramos que esa Constitución se convierte en un solo artículo, a saber, amor. Y justamente esa es la base de la Constitución, esa es la base del gobierno de Dios, ese es el fundamento del gobierno de Dios, el amor. Pero el amor está expresado en distintas formas, dependiendo la naturaleza de los habitantes de los mundos creados por Dios. En el caso que nos ocupa, los habitantes de la tierra, nosotros, recibimos la Constitución de Dios. La encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 20, y allí encontramos que en 10 palabras Dios dejó establecida aquí en la tierra los artículos de la Constitución universal para este planeta Tierra. Los 10 mandamientos los podemos clasificar en dos tablas. Una tabla, amor hacia Dios, y la otra tabla, amor hacia el prójimo. Volvemos a mirar que el amor es, en última, la consumación, es el resumen de la Constitución de Dios. Pero hay un enemigo que se le ha opuesto tenazmente para combatir la ley de Dios aquí en la tierra. Desde el principio, Satanás se ha propuesto socavar y frustrar la adoración que solo Dios merece a través de eliminar de la mente de los hombres el respeto y el temor hacia la ley de Dios. El objetivo de esta lección, entonces, mi apreciado hermano, mi querido amigo, es mostrar que existe un vínculo fuerte entre el santuario y la ley, entre el santuario celestial y la ley. Porque así como todas las leyes humanas derivan de un centro de poder, puede llamarse parlamento,
presidencia, monarquía, no importa, hay un lugar donde reposa la Constitución. En el caso de Dios, su Constitución, su ley, deriva o está establecida en su propio trono, en el palacio celestial, que funge hoy actividades y funciones salvíficas. Bienvenido entonces, prepárate para estudiar, haz tus comentarios, deja tus comentarios y participa, porque esta lección va a suscitar muchas preguntas. Sin más dilación, entremos inmediatamente al estudio de esta apasionante lección de escuela sabática, cuyo título, una vez más los digo, es El fundamento del gobierno de Dios. Para hoy domingo 26 de mayo, el título de la lección es El santuario y la ley. Es menester que recapitulemos un poco y analicemos la estructura del santuario que Dios le mandó construir a Moisés. En el libro de Éxodo, el capítulo 25, y a partir del capítulo 25 hasta el capítulo 40, vamos a tener la forma como Dios ordenó que ese santuario fuese construido. Voy a mencionar solamente lo que corresponde a la estructura. De afuera hacia adentro tenemos el atrio. En el atrio se encontraba el altar del sacrificio. Acto seguido venía una fuente de bronce que contenía agua. Avanzamos y nos encontramos con otra puerta. No una puerta como la que nosotros conocemos hoy, más bien era una cortina elaborada con materiales preciosos. Usted la abría y a mano derecha iba a encontrar un objeto llamado la mesa de los panes de la proposición. A mano izquierda un candelero de oro hecho de una sola pieza. En todo el frente iba a encontrar un altar pequeño de oro, que era el altar del incienso. Detrás del altar del incienso había un velo precioso y tenía repujados querubines de preciosa y primorosa obra. Detrás de ese velo se encontraba el mueble más importante de todo el santuario, a saber, el arca del pacto. El arca del pacto era una caja de madera de acacia recubierta con oro. Tenía una tapa que le llamaban el propiciatorio. En medio del propiciatorio se manifestaba la gloria de Dios y se conoce con el nombre de la Shekinah. Al lado y lado de la Shekinah, Dios mandó construir dos figuras de ángeles de querubines, con la cabeza inclinada y un ala cubriendo su cara y otra ala cubriendo sus pies en señal de reverencia. Dentro, cuando se levantaba la tapa, dentro del arca, Dios le dijo a Moisés, introduce los 10 mandamientos. Y al lado del arca, Dios le dijo a Moisés, pon la copia del libro de la ley. Hay que diferenciar entonces entre los 10 mandamientos que escribió Dios con su dedo y que fue escrito en piedra, con la ley que Dios le dio a Moisés, que estaba constituida por una cantidad de normativas que iban a dirigir la vida social, religiosa, agrícola, laboral, etcétera, del pueblo. Eran dos leyes diferentes. Pero dentro del arca, que es a lo que quiero llamar la atención, estaba la ley que Dios había escrito. Esa ley, esos 10 mandamientos, son un reflejo de la ley original que reposa en el arca del cielo. Cuando el profeta Juan, cuando el profeta Daniel, cuando el profeta Ezequiel, cuando los profetas vieron el arca, todos los profetas vieron la misma estructura, a saber, el Tabnit, que en una lección pasada habíamos dicho que es una maqueta. Esa maqueta era la prefiguración del plan de la salvación diseñado por Dios, en el que se podía ver el accionar de cada uno de los seres de la deidad en favor de la raza caída. Cada uno de esos muebles representa el accionar de los seres de la deidad. Dios no necesita, evidentemente, ningún candelabro para iluminar a su iglesia, porque Él es luz. Jesús no necesita de ninguna fuente para alabar a su iglesia, una fuente física o literal, porque Él lo hace a través de su santa palabra y a través de su espíritu. Pero quiero significar, queridos, que lo que se encontraba en ese Tabnit, lo que se encontraba en ese modelo que Dios le mostró al profeta, y en este caso a Moisés, allá en el monte de Sinaí,
correspondía con lo que existía también acá en la tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de el santuario, está completamente relacionado con la ley. Porque si había sacrificios en el santuario, era porque una ley se había violado, y era la ley de Dios que exigía la muerte del pecador, pero para evitar la muerte del pecador, Dios sustituyó al pecador por un cordero. Hemos venido hablando del día de la expiación, y el día de la expiación era un día de juicio. A pesar de que durante los 359 días anteriores, habitualmente yo digo los casi 359 porque no podemos ser así dogmáticos en ese sentido, casi 359 días el pueblo recibía perdón por medio del sacrificio que se efectuaba, del continuo o del tamid que se efectuaba. Recibían perdón de sus pecados, pero ese pecado no era borrado. Cada gota de sangre que se asperjaba en el velo, cada gota de sangre que se ponía en los cuernos del altar del incienso o de los cuernos del altar del sacrificio o se vertía al pie del altar de sacrificio, cada una de esas gotas de sangre era una especie de registro de pecado que quedaba consignado allí en el santuario. Y aunque diariamente el israelita recibía perdón, solamente una vez al año iba a eliminar completamente el registro de pecados que se había acumulado allí en el santuario. Entonces, cuando los primeros adventistas comprendieron la conexión que había entre el santuario y la ley de Dios, se dieron cuenta que la ley de Dios no podía ser modificada, porque justamente es la ley de Dios la que originó los sacrificios. Si el hombre no peca, es decir, si no viola la ley de Dios, no era necesario ningún sacrificio. Pero como violó la ley de Dios, entonces el sacrificio de los animalitos era una necesidad. Entonces, hermanos, vamos a continuar, porque el santuario y la ley están íntimamente relacionados. Para hoy lunes 27 de mayo, el título de la lección es La inmutabilidad de la ley de Dios. Leamos lo que Jesús dijo y que consignó el evangelista Mateo en Mateo el capítulo 5 y el versículo 17. ¿Saben, queridos? La lectura de la Biblia, cuando no le prestamos la debida atención, parece que poco dice, pero cuando nos detenemos en analizar algunos detalles, enriquece la interpretación del texto y da luz y comprensión a lo que Dios desea enseñarnos. Préstenle atención a lo que Jesús, es decir, Dios encarnado, Jesús que no miente, Jesús nuestro Salvador, dice no a ninguna iglesia, sino a cualquiera de sus seguidores, de la siguiente forma: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando un protestante promedio lee esto, pasa a interpretarlo de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para abrogar. Porque para ellos la palabra cumplir es eso. Cristo cumplió la ley, entonces la abrogó. No tiene sentido. Por otro lado, analicen lo siguiente: si la palabra abrogar significa eliminar, significa proscribir o prescindir, Cristo está diciendo: yo no he venido a eliminar, yo no he venido a prescindir, no he venido a tergiversar, no he venido a cambiar la ley o los profetas. Yo no he venido a cambiar, yo he venido a cumplir. Entonces, cumplir y abrogar son opuestos. Porque si Él dice, no he venido a hacerlo, ¿por qué hoy un seguidor de Él va a entender que Jesús vino a eliminar la ley? Por otro lado, nota tú que dice, no penséis. Normalmente, el pensamiento es el primer tránsito, es el primer elemento que nosotros activamos, bien sea para hablar o bien sea para actuar. Y Dios nos está diciendo aquí, ni siquiera se les ocurra pensar
que yo he venido a abrogar la ley. No se les ocurra. ¿Por qué? Porque dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Algunos se han quedado con esto y dicen, hasta que todo se haya cumplido. O sea, que cuando todo se haya cumplido pasará. No, lo que Cristo está refiriendo aquí no es el asunto de la tierra. Hasta que todo se haya cumplido es de la ley ceremonial que Cristo venía a morir, a cumplir esa ley. Cuando esa parte de los sacrificios se cumpliera, ese elemento legal de la ley ceremonial sería eliminado. Pero la Biblia no está hablando aquí de la ley ceremonial, está hablando de la ley moral. Por eso, los 10 mandamientos nunca pasarán, jamás pasarán. De allí que los primeros adventistas entendieron que los reformadores protestantes, reformadores serios como John Wesley, que es el padre del metodismo, escribió lo siguiente: la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos y las ordenanzas relacionados con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla, disolverla y abolirla por completo. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Y usted puede encontrar esto que acabo de leer precisamente en la lección del lunes. Con ello llegamos a una conclusión. La Iglesia Adventista se considera continuadora de la Reforma, porque la obra de los reformadores quedó inconclusa y la mayoría de las iglesias que surgieron de esa magna obra que hicieron esos reformadores no la han cumplido a cabalidad y han tergiversado enormemente el legado de estos hombres de Dios. Tú te puedes imaginar la tristeza que tendría Martín Lutero al ver cómo la iglesia que hoy lleva su nombre se ha apartado completamente de lo que él enseñó, al punto de que en esas congregaciones el matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer, es completamente normal. ¿Cree usted que podemos identificarnos como protestantes cuando las iglesias protestantes han abiertamente declinado seguir las pisadas de sus otroras padres espirituales? Nosotros enseñamos, basados en lo que dice la palabra de Dios, que la ley de Dios es inmutable, porque es el trasunto de su carácter. Si los 10 mandamientos estaban debajo del propiciatorio, que era el lugar simbólico del trono de Dios, quiere decir que el gobierno de Dios, su constitución, es su santa ley. Si se cambia la ley de Dios, se cambia su constitución, y el hombre no puede cambiar una ley de aquel que lo creó. Es algo tan absurdo, pero el Satanás ha tenido éxito en vencer la mente del hombre y hacerle creer que Dios vino a cambiar la ley, que fue la que le causó la muerte porque el hombre violó esa ley. Y como Dios no quería que el hombre muriera, entonces Cristo vino en reemplazo del hombre para pagar la penalidad de la ley y poder salvar al ser humano. Alabo el nombre de Dios, porque por lo menos la iglesia adventista respeta la ley de Dios. Ojalá y tú la respetes también. Para hoy, martes 28 de mayo, el título de la lección es El sábado y la ley. ¿Qué relación existe entre la creación, el sábado y la ley? Veamos qué fue lo que ocurrió. Dios crea al hombre en el día sexto, pero su obra de creación, su acto creativo, culmina en el séptimo día, cuando Él crea el sábado. Leamos en el libro de Marcos, el capítulo 2 y el versículo 27, lo siguiente. También les dijo:
El día de reposo, es decir, el sábado, porque la versión Reina Valera tuvo su tendencia, que en vez de traducir sábado, colocó día de reposo. El día de reposo, el sábado, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Llama la atención que aquí dice, el sábado fue hecho. Es decir, el sábado llegó a existir. Y el vocablo que en hebreo sería ashá, significaría que ya existía una magnitud de tiempo. La magnitud de tiempo ya existía. Y de esa magnitud que ya el hombre conocía, Dios crea el sábado. Lo hace posible para el hombre. Entonces tenemos aquí que la creación y el sábado están ligados. Ahora veamos cómo se relaciona con la ley. En el libro de Éxodo, el capítulo 20, que es el texto por excelencia para poder entender el origen de los 10 mandamientos, en Éxodo el capítulo 20, a partir del versículo 8, leemos nosotros lo siguiente. Acompáñeme por favor. 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del sábado para santificarlo. Ahí se encuentra la razón de la conexión entre la creación, entre el sábado y la ley. El sábado va a formar parte de la ley de Dios. Y la razón del por qué forma parte es porque dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, mas el séptimo día reposó. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese, por tanto, es como consecuencia de todo lo que yo acabo de mencionarte, Dios bendijo el día de reposo. Existe una relación perfecta, preciosa, pero el hombre, instigado, en algunos casos, sin saber, ha intentado cambiar los 10 mandamientos. Te invito para que veas esta tabla, este cuadro comparativo. Vamos a ver cómo dicen los 10 mandamientos originales. Vamos a ver la siguiente tabla, cómo lo presenta la teología católica, los 10 mandamientos del catecismo católico, y vamos a ver cómo lo interpretan los protestantes. Y ustedes, por favor, saquen conclusiones. ¿Quién está más o quién está en perfecta armonía con lo que la Biblia dice? El sábado no es un invento adventista, no es un invento judío, es un invento de Dios, no para un grupo específico de hombres, sino para la humanidad entera. ¿Cuánto bien le haría a usted, amigo oyente, cuánto bien le haría a su familia que usted sacara un día de reposo para relacionarse con Dios? Permita el cielo que el mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel donde nos ordena, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, ojalá y tú lo entiendas y abraces el sábado con devoción, porque en ese día obedeces a Dios, en ese día se conmemora una semana más de la creación de Dios y te pones en sintonía con el Creador y con el Redentor, porque la creación y la redención están de la mano. Dios permita que tú también puedas entender la bondad y el privilegio que hay de parte de Dios cuando nosotros obedecemos su santa ley y guardamos el día que Él estableció para relacionarnos con Él. Hoy es miércoles 29 de mayo y el título de la lección es La marca de la bestia. Vamos a tratar de ser precisos en la interpretación de esto de la bestia. Es un tema que ha despertado mucha especulación a través del tiempo. Se le han dado muchas interpretaciones, pero soy del sentir que es la Biblia la que debe dar la definición, quien debe dar la interpretación del significado en la profecía de la palabra bestia. Para tales efectos, les invito para que me acompañen a leer en el capítulo 7, a partir del versículo 16 del libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 16 y 17 dice de la siguiente forma: Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Noten ustedes que el mismo Daniel está diciendo que a él se le dio la interpretación de lo que vio. En consecuencia,
No somos nosotros los que estamos interpretando. Es el mismo Daniel que recibió de parte del ángel la interpretación. Y entonces, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, en la profecía, la bestia representa reinos o reyes, pero de manera especial, queridos, de manera especial, vamos a leer la explicación que se le dio a Daniel acerca de la 4ª bestia, bestia que a él le llamó más la atención que todas las anteriores. Leo a partir del versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así, en la interpretación que el ángel Gabriel le está dando a Daniel: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. ¿Oyeron? Un 4º reino. ¿Qué significa entonces la bestia en la profecía? Un reino. Sigamos leyendo. El cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados los santos del Altísimo en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Notemos que de los cuernos de la 4ª bestia surge un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño es la misma bestia o reino de Apocalipsis 13. Entonces, la descripción que se hace es: el cuerno pequeño intentará cambiar los tiempos y la ley. Cuando Daniel oye eso, yo creo que a su cabeza vino lo que él mismo le dijo a Dios acá en el capítulo 2, cuando Dios le reveló el sueño de la imagen. Dice así a partir del versículo 20, Daniel capítulo 2, 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y oigan con atención esto, hermanos y amigos. ¿Quién es el único que puede cambiar los tiempos? ¿Quién puede mudar los tiempos? Óiganlo. Él, Dios, muda los tiempos y las edades. Solo Dios puede hacer esto. Pero este cuerno pequeño, es decir, este reino, es decir, este poder, ha intentado cambiar de la ley de Dios el elemento tiempo. Y cuando ustedes van y abren la Biblia en Éxodo el capítulo 20 y leen a partir del versículo 8 hasta el 11, encuentran allí que el único mandamiento que tiene tiempo incluido es el sábado. Entonces, este cuerno pequeño ha intentado cambiar el sábado por cualquier otro día de la semana. No deja de ser sorprendente que cuando a la Iglesia Católica se le pregunta de manera concreta, bueno, ¿y ustedes con qué autoridad hacen esto? La cita que ustedes están leyendo en estos momentos, yo se las voy a traducir acá, en voz off, estoy hablando detrás. Se le pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica cambió el sábado por el domingo? Lean la respuesta. La Iglesia reemplazó el sábado por el domingo debido a que Cristo resucitó de los muertos en un domingo y a que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles también en un domingo. Siguiente pregunta.
¿En virtud de qué autoridad realizó la Iglesia tal sustitución del sábado por el domingo? La respuesta es: la Iglesia reemplazó el sábado por el domingo en virtud de la plenitud de ese poder divino que Cristo le confirió. Esta declaración la pueden ustedes encontrar en el libro que ustedes están viendo aquí, Peter Gierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Si mi inglés no está bien pronunciado, ustedes me sabrán disculpar, pero no estamos hablando de inglés, sino de dónde se encuentra ese texto que yo acabo de decirles. Entonces, ¿qué es la marca de la bestia? Ya sabemos qué es la bestia. La bestia es un poder, es un reino. ¿Quién entroniza a esa bestia? El mismo diablo, o sea que es Satanás, utilizando a este poder, quien ha intentado cambiar el sábado por cualquier otro día. Por lo menos la Iglesia Católica tiene la firmeza, tiene la entereza mejor de decir: nosotros hicimos el cambio. ¿Por qué? Porque supuestamente a nosotros Cristo nos dio, Jesús nos dio la autoridad. Pero ¿con qué cara? ¿Cuál es la explicación que dan los protestantes? Es lacónico y da tristeza. Ellos dicen: el sábado fue clavado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. ¿Con cuál de estas dos teorías se encontrarían ustedes satisfechos? Evidentemente que con ninguna de las dos. En primer lugar, el hombre no puede cambiar los 10 mandamientos, como lo hizo la Iglesia Católica, cambiar el sábado por el domingo. Y en segundo lugar, Cristo no vino a eliminar la ley por cuya transgresión Él estaba muriendo. No tienen ninguno de los dos, ni el catolicismo ni el protestantismo, tienen bases ni argumentos bíblicos para decir que el domingo reemplazó al sábado. Ahora vamos a ver qué es la marca. La marca, evidentemente, tiene que ser algo que distinga a alguien, y en este caso, a este reino, la marca que lo identifica es el domingo. ¿Quién cambió el sábado por el domingo? La Iglesia Católica. Esa es su marca. En oposición a lo que dice las Sagradas Escrituras por boca de Dios. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 13. Dice de la siguiente manera: habló además Jehová a Moisés diciendo, estoy leyendo desde el 12, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de sábado, porque es señal entre mí y ustedes. Y luego en el versículo 17 dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Cuál es entonces el sello de Dios? El sábado. ¿Cuál es entonces la marca de la bestia? El domingo. Tan simple como esto. La misma Biblia te identifica cuál es la marca de la bestia. La cuestión es, ¿estás tú dispuesto a recibir la marca de la bestia simplemente por no obedecer a Dios? Yo creo que una persona inteligente no haría semejante cosa. No obstante, la marca de la bestia la va a recibir quien lo decida en dos lugares distintos. En la mano derecha, símbolo de trabajo y de conveniencia, o en la frente, símbolo de convicción. Habrá personas, como los hay hoy, cristianos, católicos y protestantes, que dicen, guardo el domingo por convicción. Eso no te salva, te ponen la marca de la bestia en la frente. U otros podrán decir, guardo el domingo por conveniencia. Te la ponen en la mano derecha, pero eso tampoco te salva. Mientras que el sello de Dios solo se pone en la frente, convicción. Y de eso tú y yo tenemos que estar absolutamente convencidos de quién es nuestro Dios, a quien adoramos, a quien servimos y a quien esperamos pronto en gloria y en majestad. Para hoy jueves 30 de mayo el título es El mensaje de los tres ángeles. ¿Dónde encontramos estos mensajes angélicos? En el capítulo 14 del versículo 6 en adelante del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 14, 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es el mensaje. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si ustedes observan,
Este ángel no vuela extremadamente alto, no está en la estratosfera o en la estratosfera, como que le queráis llamar. Vuela a medio cielo para que el mensaje sea oído por todo el mundo, y debe ser oído y será oído. ¿Cuál es el tenor? ¿Cuál es el contenido de este mensaje? Honren a Dios, adoren a Dios, que esto es lo que significa temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el juicio al que nos hemos venido refiriendo, el juicio investigador. El juicio que Dios hará antes del segundo advenimiento de Jesús y que está íntimamente relacionado con el día de reposo, porque en el resto del versículo dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estas son expresiones propias de la intertextualidad que existe entre Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 y Éxodo el capítulo 20, desde el versículo 8 hasta el 11. Ese es el primer mensaje angelical. El segundo mensaje dice, ha caído Babilonia. Esta Babilonia es la confusión, es identificada por el cuerno pequeño, por ese poder político y religioso que ha usurpado los derechos que solo a Cristo le corresponde de ser adorado, de dar perdón y de ser el representante aquí en la tierra. La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese es el segundo mensaje. Y el tercer mensaje dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, nada de voz pasita, nada de voz apacible, si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Quién es la bestia? La bestia aquí en la profecía es el poder político religioso encarnado en el Vaticano, en la Iglesia Católica. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, esa imagen será el protestantismo apóstata de los Estados Unidos, y recibe la marca en su frente, es decir, el domingo, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, queridos, el mensaje de los tres ángeles es claro. Yo tengo también algo que decir. Dentro de mi propia iglesia hay algunos hermanos que critican y dicen, ya no estamos predicando los mensajes de los tres ángeles. Hermano, no es verdad. Preste atención a lo que le voy a decir. Cuando yo como predicador y pastor, o cualquier pastor y predicador de la iglesia, predica sobre la ley, predica sobre el sábado, predica sobre la adoración, predica sobre la creación, predica sobre temas relacionados a esto, están predicando sobre el mensaje del segundo ángel, del primer ángel. Y cada sermón que esté en relación con obediencia a Dios, con juicio, con no inclinarnos delante de ídolos y cosas por el estilo, son sermones que tienen que ver con alguno de estos triple mensajes angelicales. Yo no me voy a parar en un púlpito para decir, hermanos, hoy les voy a predicar del mensaje del primer ángel. No, cuando yo hablo acerca de cómo debemos guardar el sábado, cómo debemos guardar los límites del sábado, yo estoy predicando el mensaje del primer ángel. Cuando yo me paro en un púlpito y digo, tengan mucho cuidado en la manera como estamos adorando a Dios, estoy hablando del mensaje del primer ángel. Cuando digo, mucho cuidado en obedecer a la bestia, en no guardar el domingo, mucho cuidado en guardarlo, estoy hablando del mensaje del tercer ángel, entre otras cosas. Hoy, la marca de la bestia no la tiene nadie todavía. ¿Sabes por qué? Porque la cuestión del sábado y del domingo no ha sido completamente entendida en el mundo. Hay una ventana 40 donde está ubicado un altísimo porcentaje de la población mundial que no ha escuchado ni siquiera ha oído hablar de Jesús, ni siquiera han oído hablar de su primera venida. ¿Cómo pueden ellos entonces estar apercibidos acerca del conflicto que se dará entre los adoradores de Dios guardando el sábado y los adoradores de Satanás guardando el domingo? Por eso hoy ninguno ha recibido la marca de la bestia, pero pronto y en la medida en que Dios así lo disponga, el decreto de la ley dominical que ha sido pronunciado desde hace años se dará. Tampoco alentemos esta búsqueda incesante y un poco morbosa de tratar de mirar en hacer escatología de periódico
aquí está pasando esto, ya casi van a dar la ley dominical, el Congreso de Estados Unidos ya está haciendo esto, por aquí el Papa está haciendo la visita al presidente, que estamos haciendo esto. No estés pendiente de eso, estate pendiente de tu preparación. ¿Cómo estás guardando el sábado? ¿Cómo estás siendo fiel a Dios en las cosas que Él requiere de tu fidelidad? Estate pendiente de eso, porque nos puede sorprender. Estar pendiente de tanto periódico te puede sorprender tu falta de preparación. Hoy te invito para que inclines tu rostro y allá donde te encuentres, eleva una plegaria a Dios diciendo las palabras siguientes: Dios mío, ayúdame a serte fiel hoy, a no recibir la marca de la bestia. Ayúdame a recibir el sello de Dios en mi frente. Pueden escribir ustedes allí como un comentario: quiero recibir el sello de Dios en mi frente. Eso significa posesión y significa convicción. Hoy es viernes 31 de mayo y vamos a cerrar esta lección espectacular con el título de meditar, estudiar y reflexionar. Pero no quiero avanzar sin recordarles que en los videos de emergencias bíblicas usted va a encontrar uno que dice 13 pistas identificatorias del cuerno pequeño. Aquí se los dejo para que ustedes puedan corroborar esto. Y también observen el video de el principio día por año. Hermanos, información hay, pero también deben ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar a quién usted ve. Hay mucho predicador de mente ágil en el día de hoy. Hay mucha gente que tiene principios de interpretación erróneos, porque yo no sé de dónde están leyendo, pero les pido un favor a ustedes: sean temerosos y sean muy cuidadosos a la hora de seleccionar a qué personajes de estos que, como yo, están también trazando la lección de escuela sabática, sermones por allí, que intentan, si usted no tiene base sólida, estas personas intentarán engañarlos a ustedes. Leo lo siguiente: los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico, y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, quienes honestamente creen que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito. Miren la grandeza y la misericordia de Dios. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad ante Él, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y el mundo sea iluminado con respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces, y solo entonces, el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres entonces rechacen la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, a saber, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante la gente y ellos hayan sido llamados a elegir entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Hoy todavía nadie ha recibido la marca de la bestia. Yo espero que cada uno de ustedes tome conciencia de la necesidad de buscar más de Dios, sinceramente. Es tu salvación la que está en juego. En estos momentos está lloviendo. Yo sé que hubo una parte del video que no se escuchó bien. Acuérdense, estoy tratando de conseguir un computador para mejorar todos los procesos de la edición y de la subida de estos videos a nuestro canal Emergencias Bíblicas. Pero aprecio muchísimo las oraciones y el apoyo que nos dan con sus comentarios. Por eso, muchísimas gracias por dejarnos entrar a los hogares de ustedes a través de esta plataforma. Muchas gracias por su apoyo y antes de culminar vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este privilegio que nos das de poder estar estudiando tu palabra. Bendice a nuestros hermanos y ratifica en su mente la ley que hemos estudiado. Gracias por escucharnos en Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana.
El título de la lección para la próxima semana es El espiritismo desenmascarado. No te la pierdas. ¿Cómo se titula? El espiritismo desenmascarado. Bendiciones.